Hola compañeros del curso de Antropología, soy José Manuel Pinzón, estudiante de la UNAM, Universidad Abierta y a Distancia. Esta es la tarea que nos han colocado en el curso de Antropología. Quieren que defina cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Les comento, de ahí que una cultura necesariamente se desarrolla en un contexto tanto social como geográfico, que la define y le otorga un significado propio. En su significado particular, se refiere a un grupo específico de individuos que comparten un sistema cultural que ya está hecho, que ya está dado. También me preguntan por qué la cultura es un concepto central para la antropología. Hombre, sencillamente porque la cultura, en este mismo sentido, tampoco es una cosa. Siempre es el resultado de una perspectiva de alguien que ve y define algo como la cultura. Él define humanista como el uso que proviene del pensamiento iluminista y que es una manifestación del etnocentrismo que concibe a la otra cultura en forma paternalista. Me preguntan de cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Estamos asumiendo una concepción filosófica de la cultura fundada en el hombre y la actividad humana como principio estructurador. Sin embargo, he considerado pertinente exponer de modo panorámico otros enfoques teóricos en torno a dicho concepto por distintas corrientes y tendencias de corte sociológico, antropológico, axiológico, epistemológico, etc. Hay varias formas. Me preguntan cuál es la diferencia entre cultura y sociedad. Sociedad. Por otra parte, el concepto de lo que es sociedad hace referencia a una cantidad de personas que se relacionan entre sí de manera constante. También se podría decir que es un gran grupo social que comparte la misma ubicación geográfica, el mismo territorio social, y que se encuentra sujeto a las mismas autoridades políticas y que posee la misma expectativa cultural. La palabra sociedad se deriva del latín societas, que significa vínculo o interacción entre grupos o amigos. De este modo, cuando alguien dice que la sociedad actual es más tolerante que la anterior, está hablando cerca de la comunidad en la que reside ahora, en el entorno en el que se circunscribe. En cuanto a lo que quiere decir cultura o qué es la cultura, la palabra cultura se deriva del latín cultura, que significa cultivo. A partir de los siglos XVIII y XIX empezó a utilizarse con mayor frecuencia en Europa para referirse al proceso de mejoramiento y refinamiento. Sin embargo, fue en ese último siglo que el término evolucionó y comenzó a emplearse para referirse al mejoramiento y desarrollo de la sociedad, la cual era entendido como el alcance de los ideales y aspiraciones nacionales. No fue hasta el siglo XX que este concepto finalmente emergió como uno de los más importantes de la rama de antropología, describiendo todos los fenómenos humanos que no pueden ser considerados como herencia genética. Así es como la cultura ha pasado a referirse a un artículo de los miembros de un grupo de personas. La cultura siempre es transmitida por la sociedad, mas no por un individuo. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo y etnocentrismo? La enculturación es el proceso mediante el cual una cultura establecida enseña a un individuo con la repetición sus normas y valores aceptados, de tal manera que el individuo pueda convertirse en un miembro aceptado de la sociedad y encuentre su papel apropiado. Más importante, la enculturación establece un contexto de límites y formas correctas que dictan que es apropiado y que no está en el marco
de una sociedad. Por su parte, el relativismo cultural es una corriente de pensamiento que postula la idea de que cada cultura debe entenderse dentro de sus propios términos y subraya la imposibilidad de establecer un punto de vista único y universal en la interpretación de las culturas. El etnocentrismo es un sistema ideológico a través del cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad. O sea, es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. El etnocentrismo se da en muchas culturas y es un sesgo cognitivo bien descrito en psicología social.